Compañeros, ¿qué tal compañeros? El día de hoy vengo a explicarles un problema resuelto que se trata de conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, tenemos que un cohete de masa de 100 kilogramos parte del reposo y es lanzado verticalmente hacia arriba. El mismo es propulsado por los gases, productos de la combustión que son acelerados por una tobera. Dichos gases salen con una velocidad de 2000 metros sobre segundo respecto al cohete y a razón de un flujo másico aproximado de 5 kilogramos sobre segundo constante. En función de estos datos, determina A. El tiempo necesario para que el cohete haya disminuido su masa en un 50%. B. La velocidad que tendrá el cohete para ese instante. C. La aceleración del mismo para ese tiempo. Entonces, nos dice, considere la aceleración de la gravedad como 9.81 metros sobre segundo cuadrado y desprecie la variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo para el cohete, así como la fuerza de rozamiento del aire. Entonces, pues aquí tenemos digamos que un diagrama pequeño. Entonces, pues bueno, nuestro volumen de control se supone que va a ser más o menos este que está aquí, que estoy dibujando. Entonces, nosotros que vamos a tener el volumen de control. Entonces vamos a tener qué fuerzas están actuando en el volumen de control. Entonces nosotros tenemos eh, el peso, que sería pues la masa por la gravedad. Y no tendríamos nada más porque no nos están diciendo que hay fricción, ni que el aire pues está generando alguna fuerza, ni nada, sino que se desprecia. Entonces tenemos dos ecuaciones que son fundamentales para resolver el problema, que son pues la de conservación de la masa y la de la cantidad de movimiento para un sistema. Entonces, primero vamos a usar la de conservación de la masa. Entonces tenemos que 0 es igual a la variación del volumen de control en cuanto al tiempo, que es ρ por el diferencial de volumen más la integral de superficie de control por ρ por el volumen producto punto por diario. Digo, por velocidad por producto punto por diario. Entonces, en este caso, pues el volumen de control se aplica al cohete, lo cual la única superficie de control estará en la salida de la tobera. ¿Cuál es la salida de la tobera? Es esta de acá. Este sería esta área de acá, esta rojita. Esta sería el área en la cual sería la superficie en la cual pues, vamos a aplicar todo el análisis. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, bueno, al momento de integrar esto, pues bueno, podemos decir que pues esta ecuación significa, pues a lo que nos referimos, es como tal la variación de la masa dentro del cohete, que es igual a la cantidad de masa que va perdiendo, ¿sí? Entonces, pues bueno, no hay fuerzas superficiales, entonces ya sabemos que el peso del cohete, pues es el único que actúa. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que, bueno, entonces al momento de integrar esta partecita de acá, ρ es constante, la velocidad es constante y el área es constante. ¿En qué se convierte esto? En un flujo másico. Entonces aquí tenemos el flujo másico, ¿sí? Después de esto, pues hacemos la integral de esta partecita de aquí, que entonces este de aquí sería como tal la masa. Entonces, digamos que, bueno, tenemos digamos que aquí los resultados. Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos este de t a multiplicar aquí, digamos que es la variación de la masa con respecto al tiempo. Entonces, este de t lo pasamos aquí a multiplicar y lo que hacemos es integrar. Entonces, ¿cuáles son los límites? Entonces, como sabemos que esta masa depende del tiempo, es de un tiempo cero a un tiempo determinado. ¿Me hago entender? Aparte, este pues es de una masa inicial a una masa final, ¿sí? Entonces, al momento de integrar, ¿qué nos queda? Nos queda, digamos que sí, la masa con respecto al tiempo menos, menos la masa inicial es igual a menos el flujo másico por el tiempo. Pero entonces, al despejar esto, al despejar la masa en función del tiempo, nos da que la masa en función del tiempo es igual
a la masa inicial menos el flujo másico por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, los datos para evaluar esta ecuación de acá, pues nos los dieron arriba, que eran entonces la masa inicial, que es 100 kilogramos, y el flujo másico, que es igual a 5 kilogramos sobre segundo. Entonces, después aplicamos la segunda ecuación, que es la ecuación de la cantidad de movimiento. Entonces, ¿qué se tiene? Se tiene pues la ecuación. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que como tal no hay ninguna otra fuerza. Esta fuerza se cancela, pero esta no se cancela porque sabemos que el peso, ¿sí? El peso es una fuerza. Entonces, pues lo que hace referencia a la masa por la gravedad sería entonces el peso. Entonces nos queda esta ecuación de acá. Entonces, seguimos con el ejercicio. Tenemos que, bueno, fuerza BY, que sabemos que es la masa, pues bueno, como va hacia abajo, pues claramente es negativa, entonces tenemos que menos la masa por la gravedad, que sería esta parte de acá, de FBY, menos la aceleración por la masa en función del tiempo, que es ρ por el volumen, que esto sería masa. Entonces, esta es la solución de esta integral. Y después tenemos que es igual a, bueno, aquí volvemos a hacer lo mismo de ahorita, que sería el volumen, sería la velocidad por el flujo másico. Entonces ya sabemos que esta partecita de aquí, al integrarla, nos va a dar el flujo másico. Y pues la velocidad es constante. ¿Listo? Entonces, necesitamos pues saber, digamos que la variación de la aceleración con respecto al tiempo. Entonces, lo que hacemos es despejar la aceleración para que nos dé esta ecuación. Entonces nos da la aceleración con respecto al tiempo es igual a la velocidad por el flujo másico sobre la variación de la masa con respecto al tiempo menos la gravedad. Pero entonces ya sabemos qué es la variación de la masa con respecto al tiempo, porque ya tenemos esta ecuación acá, es esta de aquí. Entonces la reemplazamos acá, entonces nos da que la aceleración con respecto al tiempo es igual a la velocidad por el flujo másico sobre la masa inicial menos el flujo másico por el tiempo menos la gravedad. Entonces, bueno, ya tenemos, no, pues tenemos los datos que son, tenemos el dato que es la velocidad, que nos lo dieron arriba al momento de darnos el ejercicio. Después, por última parte, pues pues bueno, necesitamos saber la variación de la velocidad con respecto al tiempo, que esto es la aceleración. Entonces tendríamos que, pues, esta sería la ecuación. Todo con respecto al tiempo, pues entonces lo que hacemos es despejar el dt para después integrar las dos partes. Tenemos pues nuestros límites, entonces tenemos que la velocidad con respecto al tiempo es igual a la velocidad por logaritmo natural. Al momento de integrar nos da el logaritmo natural de la masa inicial sobre la masa inicial menos el flujo másico por el tiempo menos la gravedad por el tiempo. Entonces tenemos que, gracias a que nos dijeron que aquí arriba nos dicen que el tiempo necesario para que el cohete haya disminuido, que necesitamos hallar el tiempo necesario para que el cohete haya disminuido su masa en un 50%. Entonces sabemos que la masa con respecto al tiempo nos tiene que ser igual a 0,5 veces, porque es el 50% de la masa inicial. La masa inicial sabíamos que era 100. Entonces, bueno, en este caso, pues ya tenemos, por decirlo así, la masa con respecto al tiempo. Entonces lo que hacemos es despejar el tiempo con la ecuación que teníamos aquí arriba, que era esta ecuación. Entonces despejamos el tiempo y nos da esta ecuación. Entonces, con esto podemos hallar el tiempo, que nos da 10 segundos. Después, con el tiempo ya podemos hallar lo que es la aceleración y el volumen con respecto a la ecuación
1.116 y la 1.121, que son estas. Esta de aquí hallamos la aceleración y con esta de aquí hallamos la velocidad. Y esta sería la solución del ejercicio. Gracias por su atención.